Completamente nublado en la capital de Corrientes en este domingo 10 de julio del 2022, y la verdad que es una jornada que por lo menos se muestra con 22 grados de temperatura, una jornada que uno dice climático altamente agradable. Con nosotros, como lo habíamos anunciado en este espacio de radio, televisión, que también se transmite a través de lo que es la página radiosudamericana.com, la página más leída a nivel regional de noticias, está el doctor Mario Sdeño como para darnos un pantallazo de la economía, para hablar un rato con él sobre todas estas cuestiones que ha pasado en esta última semana, y no a través de un hecho que nos haya conmovido desde lo económico, no un crack económico expreso, sino lo que se vio fue un crack político con consecuencias económicas directamente. Insisto, y esto no quiero comprometerlo al doctor Sdeño, que es una opinión netamente personal, lo que consideré un acto de enorme irresponsabilidad por parte de un funcionario público, como fue lo que hizo Martín Guzmán respecto de cómo elaboró su renuncia. En un país tan sensible, con una situación económica tan delicada, tirar una denuncia por las redes sociales en un momento, una salida tan desprolija, es lo que provocó la zozobra esta semana. Yo no tengo ningún tipo de dudas. Acá no hay ni un acto de la oposición, no hay un acto económico, una cesación de pago, no hay algo, un crack de otra naturaleza. El crack se produjo exclusivamente por ese acto que puso en zozobra a un gobierno. Usted puede gustarlo o no gustarle, pero la cuestión económica nos impacta absolutamente a todos, no importa la ideología que cada uno tenga. La economía en cuanto a política. Dicho esto, doctor Mario Sdeño, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Bien, buen día, ¿cómo están? Bueno, yo arrancaría corrigiendo un poquito tu conclusión, porque creo que no le puso en inestabilidad al gobierno, sino al país. Claro. Que al tocar tanto la cuestión económica y al hablarse tanto de las medidas y de que todo lo que estábamos trabajando con el tema del Fondo Monetario y todo con Guzmán, desaparece, digamos, y se pasa a trabajar con una prioridad de tipo política. Yo creo que lo que está cambiando en estos últimos 10 días es no solamente el conflicto que hay, la disputa política entre sectores del partido gobernante, digamos, de su composición, de su coalición, sino a su vez el eje de la economía, pensando en objetivos netamente políticos eleccionarios. No es lo mismo tener un objetivo político en el sentido de tener una administración exitosa, sino que eso a su vez genere votos, es decir, que no importa cómo, pero hay que lograrlo. Esa es a veces la falta de ética que tiene cuando un programa es netamente político y no tiene valoración ciudadana. Yo creo que la crisis que estamos viviendo en esos términos. Creo que la ida de Guzmán es un gran impacto, inclusive un gran impacto hacia el exterior. Genera una cuestión de confiabilidad, y la confiabilidad tiene que ver con la inflación, tiene que ver con la moneda, es decir, de que no solamente se fue el ministro, sino debilitó de las 4 patas que conforman la base económica de un país, aflojó 2, digamos, que es la relación externa y la moneda. Por eso es que todo lo que está pasando hoy pasa por la incertidumbre de cuáles son los precios. Los precios no es que no se sabe cuáles son, sino que en general se está protegiendo toda la economía porque no sabe cuál va a ser el final de esto, cuál va a ser el programa económico. Bueno, pero hasta el jueves hubo había una visión. Comenzó muy arriba, especialmente el tema del dólar, con el lunes pasando los 2.80, y después fue marcando un descenso, que hasta miércoles jueves llegó a 2.45 aproximadamente, y el viernes le pegó otra vez un saltito. Sí, yo creo que tiene que ver con que lentamente la confiabilidad se va a ir perfilando, porque hubo mucha disputa en ese fin de semana. Primero, conmocionante fue la renuncia, porque al no saber el propio presidente y el desenlace ser casi, si me disculpa la palabra, de vendetta, digamos, porque la actitud es en esos términos, porque vos podés hasta divorciarte, digamos, lo que no podés es ir vaciar la casa y el otro día cambiar la llave, digamos. Yo creo que esto es lo que hizo Guzmán. Él se vino preparando los últimos 4 o 5 días, él tendrá sus argumentos, él habrá visto lo que le pasó a Culfas,
pero para el país, para lo que significa su responsabilidad pública, el ejercicio de función de tan alta investidura, es un hecho como si fuera un problema de un club, digamos. Es una irresponsabilidad de funcionario público. Claro, pensar que él era él y no, era un funcionario público. La naturaleza del qué es el funcionario público careció completamente Guzmán. Por supuesto, y ahí entró un formalismo que te invitaría ahora a conversar de algunos aspectos formales que están fracasando, por eso tenemos muchos problemas. Él juró, cuando jura Guzmán, toma determinados compromisos ciudadanos, ya sea ante la Constitución o ante la Biblia, es decir, ante la ley o ante Dios, pero de actuar en determinada forma. Él no actuó en esos términos. Lo demás, si le sorprendió a la vicepresidenta o alguna anécdota de tipo política, a mí no me importa. Lo que sí es cierto es que salimos en los diarios del mundo como que de un día para el otro el avión se quedó sin piloto, digamos, en un país que necesariamente necesita de una cuidadosa administración, porque lo que está en crisis en el Estado argentino, en la República, es el crédito. Y el que en cierta medida estuvo manejando algunas de estas cuestiones, ya lo último casi fracasando, pero llevándola adelante, claro, fue Guzmán, digamos. Entonces yo creo que el otro tema que hay que olfatear acá, porque acá no hay informaciones ciertas, es que lo que decidió también a Guzmán es la licitación de las últimas letras dentro del país, que hizo ese martes y miércoles, donde pasó algo que no tuvo mucha difusión. Él sacó a la oferta una cantidad muy importante de dinero y algunos bancos, sobre todo 4, le ofrecieron una cifra y después en el Banco Central firmaron otra. Es decir, de que ya la confiabilidad, que es la esencia del monetarismo, de la actividad del Banco Central, hasta eso fracasó. Quizá esto es una cosa que no le dieron mucha trascendencia o no tuvo mucha prensa, pero yo valoro que es muy importante porque tiene que ver con la transparencia en las relaciones. Fíjate vos que una persona cierra un valor de soja y no le manda un mail, un fax para confirmar, sino que se va cerrando y la continuidad del negocio sigue. En el Banco Central pasa igual. Por eso es que se abre esa brecha de confiabilidad desde el martes antes de su renuncia hasta el desenlace con PESE. ¿Por qué? Porque el ministro le dice de que colocó determinadas letras en 5 bancos. Pero al final, cuando viene la orden de formalizar eso, es bastante menos. Entonces ese miércoles PESE se queda con una silla de 3 patas porque le estaba faltando una, digamos, para poder cerrar los números de un país donde el Banco Central diariamente cierra sus... Estamos tan mal que diariamente están conciliando las cuentas del Banco Central. Y fíjate vos que esta semana, que fue muy buena de liquidación de exportaciones porque salió mucho y el precio es alto en materia de sorgo y soja, prácticamente el 80% se lo llevó el mercado, digamos. A pesar de que lentamente ya Bataki fue cerrando las exportaciones y las importaciones, lo mismo 736 mil millones de pesos se fueron de dólares de las reservas del Estado, digamos, lo que está en el Banco Central. Todo esto hace ver, sentir y no dudar de que está muy difícil acomodar la confiabilidad pública. Y en ese sentido creo que el primer indicio interesante fue que ya Batakis, al nombrar ese equipo de colaboradores hace 2 días, lo único positivo es que se va cerrando un equipo de administración. Vos podés tener uno de 5 estrellas, 4 estrellas o de lado. Claro, pero sí. Tenés que saber con quién dialogar, tenés que saber que vos, las provincias, por ejemplo, este gobernador de nuestra provincia o otro, tiene que hablar con Dibella por un tema que tiene pendiente liquidaciones de certificados. Sabe que los precios se manejan en determinada forma. Es decir, es muy importante el diálogo porque los referentes en la administración nacional son los puentes funcionales. Claro. Hay 2 cosas en eso que vos marcabas que me parece que son importantes de resaltar. Primero, todos los gobernadores, oficialistas y opositores, hablaron bien de Batakis. ¿Por qué? Porque en todo momento fue la única que atendía al teléfono a todos los gobernadores y a todos los ministros, no importa si son oficialistas o opositores. Antes de la crisis. Antes de la crisis. Mientras tenía la función en la parte
de Interior. Alguno puede decir que puede ser porque era la función del Ministerio del Interior. Todo muy bien, pero hay momentos que no te atiende el teléfono ni el portero. Exactamente. Bataki siempre recibía, por eso es que los gobernadores, comenzó Morales, siguió Valdés, también habló Rodolfo Suárez, hablaron bien de Batakis. Le generaron confiabilidad. Le generaron confiabilidad, por más que también no son ingenuos los gobernadores, dicen lo peor que nos puede pasar es una crisis porque no va a tardar mucho que va a llegar a la provincia con la inflación, con la corrida de los números, todo. Sí, no hay duda que va a privilegiar al sector afín político, claro, a lo de las provincias que son de la oposición. Otro dato que vos diste que no tuvo tanta trascendencia, y me parece que quizás hay que mirarlo porque es un puente interesante. Cuando ella nombró a su equipo económico, mencionó la figura de Chodos. Sí, y la mantuvo. Dato no menor, esto quizás es una persona que no tiene mucho conocimiento público, pero Chodos fue el principal negociador con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, pero es una llave que no podía perder. No podía perder esa llave, pero a la salida de Guzmán era la única que le quedaba como para seguir teniendo buen vínculo con el Fondo Monetario Internacional, dentro del equipo técnico de Guzmán. No hubiese podido hablar con Georgieva a las 48 horas si Chodos se hubiera ido. Exactamente. Pero Chodos, justamente, vos reflexionaste antes sobre la actitud de Guzmán. Yo te hago ver, y tengo referencias de primera de Chodos, que es una persona muy solvente, técnica y seria, no hizo eso. Él puso a consideración de la ministra su renuncia, pero siguió en el escritorio trabajando y no mandando señales negativas, porque cuando lo mismo pasa en las empresas, en el país, cuando vos tenés dificultades económicas, tus interlocutores también tienen que generar confiabilidad, porque si a su vez son anti-anti, eso es el poco crédito que te queda, por lo menos dice, no, vamos a esperar y vamos a ver cómo se rearma. Eso fue lo que logró Chodos, dar continuidad y a las 48 horas hacer definiciones con el Fondo Monetario, que después veremos en el tiempo cómo se va a seguir dando, pero por ahora no nos divorciamos del fondo, porque si no estaríamos absolutamente aislados. Y un tema trascendente, pero muy importante para Argentina, es que los próximos 15 días, antes del fin de mes, tenemos el Club de París, tenemos vencimiento de letras internas, y si el Banco Central, con poca reserva, como recién te relaté, entra en una necesidad financiera y la banca privada no lo acompaña porque crédito externo no tenemos, estamos en una situación delicada. Claro, total y absolutamente. Por otro lado, te quiero hacer observar que el presidente del Banco Central, que muchas veces se va con un ministro de Hacienda, digamos, esta vez sigue. Inclusive hay todo ese debate, quién le recomendó, quién insinuó los nombres, pero lo único bueno para nosotros, para los ciudadanos y para los empresarios, para la parte económica, es que tienen buena relación. Eso es muy importante, porque en materia administrativa es como armar un equipo de trabajo. Si vos no tenés continuidad, si vos no tenés relación y confiabilidad, estamos complicados. Bueno, vos hablaste de la figura de Miguel Ángel Pese, quien es el titular del Banco Central. Un hombre de trayectoria dentro del mundo del bancario, sí, obviamente, porque él fue vicepresidente del Banco Central durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Nunca fue cuestionado por Cristina, cuando Cristina cuestionó a muchos funcionarios internamente, con los funcionarios designados por Alberto Fernández. Tiene la total confianza, y también se dio a conocer ese fin de semana pasado, que Pese ofreció la renuncia al presidente, porque a él es el que tenía que ofrecerle. Dijo, usted me diga lo que hago. Una cosa es presentar y otra cosa es rajarse. Obviamente, huir como hizo Guzmán. Bueno, y él presentó, fue ratificado por el presidente de la Nación y siguió funcionando, siguió trabajando como lo venía haciendo. Aparte, reemplazar el presidente del Banco Central no es un trámite como que a las 48 horas jura el nuevo ministro. Tenés necesidad de acuerdo en el Senado, necesitas determinados procedimientos formales y sobre todo el consenso internacional. Y en ese sentido, creo que no se merecía Pese irse, pero por otro lado, que el país no estaba en condiciones de entrar en un impasse también en el reordenamiento de la economía sin un presidente del Banco Central. ¿Estamos perdiendo lo mejor de la cosecha? Creo que estamos dilapidando oportunidades. Creo que en este momento estamos a los últimos 30 días de las exportaciones y por otro lado las expectativas del próximo programa productivo de la Argentina. Y en ese sentido,
fíjate vos que Parrilli genera un proyecto en el Congreso diciendo de que no solamente va a haber estas retenciones que ya hoy están como agraviando al sector productivo, sino dice que la va a descomponer en el sentido de que después de que se haga la exportación, si el precio se modifica, va a volver a corregir y a pagar sobre eso, digamos. Es decir, en un momento donde hay que generar voluntad de inversiones, que el sector productivo le meta para adelante, que el mundo está en crisis y requiriendo lo que nosotros estamos en condiciones de hacer. Ya no te hablo de la energía ni del combustible, porque eso es un disparate hablar, porque no tenemos ni para nosotros, o no podemos convidar lo que no tenemos en el plato. Claro. Pero para la parte productiva, y si rápidamente se marcan señales serias, creo que esto es básico. Yo creo que es el momento, después de estos 3 o 4 días del inicio de esta semana, de que Batakis abra la jugada, empieza a hacer un programa económico y sobre eso marcar señales para el sector de la producción, ver inclusive un tema que es de trascendencia para la provincia de Corrientes, que es el tema de la carne, que estamos en condiciones de exportar rápidamente, que en Corrientes en los últimos remates bajó, fíjate vos que están discutiendo todo el tema de cuánto aumentan los precios, y la carne en los últimos 18 días en Corrientes bajó casi el 21% en los remates. Eso significa que cayó la expectativa en la economía. Tener expectativas es una cosa muy importante, que forma parte como la esencia de los negocios. Porque vos no vas a producir carne hoy, es decir, un ternero, un novillo o otro tipo de continuidad en la producción, si vos sabés que a corto plazo no va a disponer de los fondos. Bueno, pero ahí me abrís las 2 preguntas. ¿Bajó por qué? Bajó el precio de la carne. ¿Por qué? ¿Por el tema de los incendios? ¿Los productores están vendiendo la vaca para poder rearmarse? Los precios bajaron básicamente porque el que levanta el techo en el semestre anterior fue que tuvimos mucha exportación y trabajamos mucho sobre el mercado chino. Cuando se tranca eso por una filosofía impuesta por Culfas, que decía que teníamos primero que comer carne los argentinos y después exportar, siendo que desconocía él que los cortes que se mandan a China y algunos países africanos no son los que se consumen en la Argentina. Lo único que hizo fue que ese sea el valor de referencia y aplastó todos los precios para abajo. Lo mismo está pasando con los limones, por ejemplo, ahora que se limitó la exportación de limones a Estados Unidos y a Inglaterra, donde tenemos mucho mercado, digamos, por todo este mecanismo de restricción de divisas, eso va a hacer de que haya excedente. ¿Viste lo que se muestra en los diarios que pasa con el tomate? Porque es una cosa que muestra acá de la esquina, digamos. Va a pasar con otros productos, porque se le puso un tapón al comercio exterior que ya estaba encaminado. La Argentina no puede perder ni un mercado, la Argentina no puede perder ni una continuidad, tiene que mirar lo que está haciendo y tratar de mejorar. Y en ese sentido el tema de la carne es muy importante y es muy urgente, porque en el país lo único que se mira es cuánto vale en el consumo, en la góndola, en el mostrador del carnicero. Y nadie tiene la visión, que es lo que le falta a la Argentina hoy. A la Argentina le falta planeamiento, gente que piense. La Bataki inclusive va a trabajar de la Argentina hacia adentro, digamos. Yo creo que necesitamos tipos que planifiquen. Primero, planificar a largo plazo. Eso es necesario e impostergable. Ajeno al gobierno, ajeno a lo que viene y quién va a ser. Porque a corto plazo todas estas cositas es como mandar al chapista, pero si el auto tiene problemas, digamos, se te va a quedar lo mismo en la esquina. Entonces esto es urgente. Y por otro lado, restablecer nuestros vínculos con el exterior y superar rápidamente el tema de combustibles, porque eso es lo que hace la marcha es decir, obvio. Tenemos que mirar cuidadosamente y planificar ajeno una vez al final de todo, cuando la crisis es tan grave. Vos viste que cuando un enfermo está muy grave le llaman hasta los parientes que está vos enemistado, digamos. Sí. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer ahora. Discúlpenme todos los oyentes y los televidentes del mal ejemplo, pero tenemos que juntar a lo de la oposición, a los que están en el gobierno y a los sectores del gobierno también, que asuman su responsabilidad, porque es muy fácil bajo cuerda generar una determinada inestabilidad,
El problema es que esto genera en la economía un deterioro de magnitud. Pero hay que trabajar a futuro. Pero eso que planteas esta semana se perdió esa oportunidad, porque cuando el presidente estaba definiendo quién iba a seguir... Por eso le puse 3 días. Digo, dentro de los próximos 3 días. Cuando el presidente estaba definiendo quién iba a ser, deshojando la margarita, viendo la propuesta para decir cómo salir del atolladero que le metió Guzmán, sí, ahí se perdió la oportunidad de convocar a todos los gobernadores primeramente, sí, y de convocar absolutamente al espectro de la oposición, y no se hizo. Bueno, fíjate vos, inclusive la oposición tuvo una actitud como de retranca, digamos, se fue como para atrás y se puso de espectador. Hizo algunos comentarios, una cosita. Hasta ahí, porque vos tenés dentro del espectro de la oposición, tenés las figuras del PRO que le gusta tirar hoy por hoy combustible, tienen una actitud más beligerante. Hay alguna que otra figura como la de Rodríguez Larreta que busca un paso más intermedio. ¿Por qué? Porque él está en funciones, porque en la oposición se cumple el teorema de Baglini, ¿eh? Sí, señor. Porque aquellos tenés los jacobinos que agarran y van con todo. Tal cual. Y el radicalismo es como que está a la expectativa diciendo, no queremos meternos en esta del todo. Lo que hay que valorar de la movida de ayer ciudadana, entiendo yo, no es esta vez que se vayan todos, nada. Es buscar consensos. El mensaje ayer de la sociedad es que se deje de tener un presidente oculto, que sería Cristina, alguien que resuelve y es un fantasma, digamos, que pasen cosas inesperadas, es decir, tener responsabilidad ciudadana. Y yo creo que ahí falta básicamente poner condiciones. Yo creo que tiene que traer una carpetita a cada uno de los partidos políticos, decir, miren, nos juntamos con esto. Es decir, yo no creo que sea malo poner condiciones. Lo que sí creo que no es bueno para el país es dar la espalda o mirar cómo el otro choca, digamos. Claro. Tenemos que buscar esto. Y el hecho de que falte un año para las elecciones en un país tan debilitado, tan frágil como la Argentina, y que tiene posibilidades desde el punto de vista de determinados sectores en recomponerse, ya sería gravísimo, porque lo poco que podemos generar lo estaríamos frustrando, y por lo tanto los ciudadanos, los que no tenemos partido político, que ese es mi caso, sí, tenemos que reflexionar y cargarle la mochila a todos los dirigentes políticos de la Argentina, de cualquier partido, a que se pongan a disposición. Si no tienen ganas de verse la cara o no tienen buen diálogo, que hagan una carpeta y que presenten, esto hay que hacer, esto hay que hacer. Es decir, tenemos que llegar ya a un sistema de cosas. Si por otro lado tenemos toda la carga de que Cristina de Kirchner, digamos, tiene una actitud que es un poco la que desestabiliza los vínculos, y hay que pedirle, digamos, con la cara a la vista, de decirle, mire señora, necesitamos sacar esto, porque usted no sé cómo va a resolver sus casos penales que tiene en su mochila, pero sí que todos los ciudadanos, desde el que va a tomar el ómnibus para ir a trabajar, hasta el médico que hace trasplantes marca internacional, digamos, todos van a caer en una trampa de daño, y el daño es irreparable. Y en economía te quiero significar, todos los perjuicios que tuvimos en estos 28 días lleva 2 años recuperar. Es un número cantado y preciso. Por lo tanto, eso tienen que observar y ver la gente para hacer cosas serias. Yo creo que lo que vos decías es una suerte de una frase que escuché hace muchos años: buscar un núcleo de coincidencias básicas. Por supuesto. 5 o 6 puntos, o no más de 10, para decir, hagamos esto, y esto, que es lo que necesitamos sí o sí como base elemental. Voy a decir una filosofía básica de la Argentina. Sí. La Argentina es una república. Y en la república forma parte de su estructura los partidos políticos. Claro. No existe funcionamiento, porque acá se mezcla un poco lo que es el Estado, se mezcla la república. No, hablemos concreto. Todos estos que pueden opinar, digamos, inclusive aquellos que aún están compartidos en formación, como son los libertarios, todo, tendrán mayor o menor peso, pero sí no pueden eludir la responsabilidad
de la crisis que tiene el país y qué pueden aportar. Bueno, pero ese es un otro punto que no tiene que ver tanto con esto, sino que sí tiene coletazos en esto, que es el nivel de responsabilidad. Comenzamos hablando de la irresponsabilidad de un ministro que, como una suerte de berrinche, de vendetta, de venganza, de hastío, de lo que vos quieras, se terminó yendo. Está bien, pero se terminó yendo de una forma que en realidad nos perjudicó, no le perjudicó a Cristina, nos terminó perjudicando a todos. Sí, sí. Porque esta semana nosotros todos estamos en la zozobra, pero fruto de ese accionar de él, que si hubiera querido irse, lo hubiera hecho de una forma mucho más medida, especialmente con el nivel de contacto que tenía con el presidente de la Nación, mucho más organizado, y como para que no sintamos esta suerte de zozobra esta semana de no tener precios, porque no tenemos precios. Pero me quedó una pregunta de hoy, porque seguramente aquel que está escuchando me puede decir, che, ¿por qué no le preguntaste si bajó el precio de la carne? ¿Por qué no baja el precio de góndola la carne? Yo creo que lo que pasó es que no subió. Mientras todos los demás productos estos últimos 30 días no subieron, estuvieron subiendo, digamos, de la carne prácticamente no subió, salvo algunos cortes. Ahora se está consensuando justamente de vuelta al sistema del financiamiento del programa de pagos y cuotas, se está volviendo, digamos, eso, y se amplió el sistema. Y la carne, en realidad, determinados cortes tuvieron algunos incrementos, pero en general la carne no subió en los términos que subieron el resto de los componentes de la canasta. Es probable que haya alguna movida también sobre algunos cortes, pero nada más que eso. Siempre me acuerdo de la anécdota del tema de las costillas de la carne. Ajá. Porque en la mesa de los argentinos ha perdurado la costilla siempre, como el asado, la comida típica, la costilla, que ha comenzado en el siglo XIX, por una cuestión muy sencilla. En esa época, lo que se exportaba no era carne con hueso. Ajá. Y entonces, ahí es donde nos arraigamos a decir, bueno, no exportamos. Consumo residual. Claro, exactamente. Ahí entramos a consumir lo que quedaba como lo residual y lo hicimos con un sabor determinado que nos gustó todo y perduró en el tiempo. Un poco también lo que habíamos hablado hoy de lo que hay que exportar, lo que mejor nos sale o lo que el mundo quiere y quedarnos con el resto. Pero la economía necesitamos de esa exportación sí o sí, porque eso es lo que nos permite a nosotros seguir funcionando. Un poco es la lógica de la economía, hoy, acá, ¿o no? Sí, es lo que es básico, porque genera confiabilidad y expectativa al futuro, digamos, porque si no, no hay nada que hacer. ¿Por qué no hay precios que vos insinuaste recién? Sí. Y lo que pasa es que la gente, al haber una falta de política en estos 8 días, digamos, la gente no sabe cuál es el precio, cuánto vale, porque la realidad, digamos que todos le miramos al dólar, pero lo que no se sabe es cuánto vale un peso argentino, digamos. Uh-huh. Entonces ese es el tema. Entonces es una defensa, una reposición. Fíjate que vos hablabas recién con la gente de los supermercados chinos. Cuando empieza y que produce un gran impacto y una baja de precio, inclusive a las grandes cadenas, los chinos le bajan los precios, que es una realidad, digamos. Está bien que eran más chicos, eran de barrio, pero ellos compraban en la industria. Ellos, inclusive, hubo mucho que fasonaban, ellos mandaban a hacer, digamos. Ahora le están comprando porque justamente las dificultades monetarias lo están condicionando, están comprando en los mayoristas, digamos. Están comprando esos pequeños supermercados chinos al mismo lugar que si vos juntás 5 vecinos pueden ir a comprar al mismo lugar, claro, al mismo precio. Es decir, hay una gran descomposición de precio en la Argentina que tiene que normalizarse. Los chinos tienen que seguir siendo eficientes. Ellos sus márgenes reducen por el tema del costo laboral porque trabajan ellos mismos. Claro. Hay un estudio que dice que la rentabilidad de los supermercados chinos es entre el 7 y el 9% porque trabajan ellos mismos. ¿Cómo está compuesto este número? Porque reducen aportes, al ser familiares, digamos, reduce el costo y tienen un montón de esfuerzo fuera de hora, digamos. Vos tenés un empleado que a las 8, digamos, a la hora de cierre, sí, se da vuelta, se pone la campera y se va, digamos. El chino cierra, se pone un pantalón corto, la hojota y se pone a limpiar, digamos. Entonces, eso hizo de que ellos puedan vender más barato. ¿Será bueno o malo? Yo te estoy haciendo un análisis de la psicología y del mercado, digamos. Por eso se consolidan ellos en un tamaño mediano para chico. No hay ningún supermercado chino grande. No hay ningún supermercado chino que venda productos perecederos en volumen. Venden habitualmente productos envasados.
La verdad que siempre interesante encontrarme contigo y hablar sobre estas cuestiones que desgraciadamente la Argentina va a seguir teniendo por un buen tiempo, que es la cuestión económica. Yo creo que, te digo una cosa antes de cerrar, siempre las grandes crisis, y lo que tenemos hoy es una gran crisis, y una expectativa política a un periodo, digamos, que no es largo ni corto, pero necesariamente nadie tiene que dejar de trabajar con la carroña, digamos, con lo que le está quedando de la crisis. Hay que asumir, hay que exigirle a los políticos de que se asuma, de que trabaje. Cada uno tiene que hacer valer su peso para buscar un objetivo común. El objetivo común quizás sea llegar normalmente a las próximas elecciones. Le quiero hacer ver a la gente de que toda esta disputa económica va a ser de que sobre fin del mes que viene, porque este mes es un mes engañoso de bolsillo, sí, porque vos tenés adicionales, todos van a mandar su notita para reabrir paritarias, todos los aranceles médicos, de ingeniería, de prestación de servicios van a pretender ajustar, y entonces estamos en la puerta de la hiperinflación. Entonces necesariamente los políticos tienen esta vez en su mochila la responsabilidad de abortar la hiper. Esperemos que así asuman esa responsabilidad, como lo habíamos comenzado en este espacio, a hablar sobre la responsabilidad del funcionario público, de los políticos en particular. Gracias por venir, como siempre. No, por favor, gracias a vos. El doctor Mario Esbeñú con nosotros. Buen domingo para todos.